El fútbol no siempre es solo pasión, goles y gloria. Detrás del telón, existen decisiones oscuras, intereses ocultos y fichajes que levantan más preguntas que aplausos. Hoy en Football Experience, desentrañamos los traspasos más turbios, polémicos y sospechosos de la historia del fútbol moderno. Neymar al Barcelona. A simple vista, parecía un fichaje brillante. Neymar, la estrella del Santos, llegaba al Barcelona para formar uno de los tríos más temidos de la historia. La MSN. Pero detrás de los aplausos, se escondía una de las operaciones más turbias del fútbol moderno. El Barcelona anunció que Neymar costó 57 millones de euros. Pero en realidad, la cifra total superaba los 100. Pagos ocultos. Comisiones disfrazadas. Contratos paralelos con la familia Neymar. La Fiscalía Española destapó lo que muchos sospechaban. Fraude fiscal, evasión y corrupción entre directivos. El caso fue tan grave, que Sandro Rosell, expresidente del Barça, terminó en prisión preventiva. Y Josep María Bartomeu, también fue imputado. Entre los documentos filtrados, había cláusulas surrealistas. Pagos a la fundación de Neymar. Preferencia en el fichaje de su hermano. Y una prima millonaria, incluso si el jugador se iba del club. El fondo brasileño DIS, que poseía parte de los derechos de Neymar, denunció al Barça por ocultar la verdadera cifra del traspaso, exigiendo millones en compensación. El escándalo se volvió internacional. Neymar y su padre fueron llevados a juicio. El fichaje, que debía ser el inicio de una nueva era, terminó manchado por corrupción, mentiras y un silencio millonario. Carlos Tevez al Shanghái Shenhua. Carlos Tevez, el Apache. Uno de los delanteros más combativos y queridos del fútbol argentino. De Boca Juniors, al otro lado del mundo. A un club que nadie conocía, el Shanghái Shenhua. En 2016, Tevez firmaba uno de los contratos más escandalosos del fútbol moderno. $40 millones por año. Más de $800.000 a la semana. Se convirtió, por un tiempo, en el jugador mejor pagado del planeta. ¿El problema? Apenas jugó. En su primera temporada, solo 16 partidos y 4 goles. Ni rastro del Apache de la Juventus o del United. En China, parecía ausente, sin ganas. Y según sus propias palabras, estaba de vacaciones. Los aficionados lo veían caminar por la cancha. El club, desesperado por recuperar la inversión. Y la prensa lo tachó de mercenario del fútbol. Hasta el técnico del Shenhua lo criticó públicamente por falta de compromiso. Tevez no fue el único. Pero sí, el símbolo del experimento chino que fracasó. Millones gastados en estrellas que no brillaron. Y contratos secretos con cláusulas imposibles de justificar. Un año después, Tevez volvía a Boca. Y dejaba en China un recuerdo caro, decepcionante y polémico. Kaká al Real Madrid. Ricardo Isaac dos Santos Leite. Mejor conocido como Kaká. Se coronaba como el último Balón de Oro antes de la era Messi-Cristiano. El mundo estaba a sus pies. 2 años después, Florentino Pérez regresaba a la presidencia del Real Madrid. Y traía consigo un nuevo, galacticazo. Kaká fichaba por 67 millones de euros, en ese momento, el segundo fichaje más caro de la historia. Pero detrás del marketing, había presión, dudas físicas y decisiones extrañas. Desde su llegada, Kaká nunca estuvo al 100% físicamente. Las lesiones lo perseguían. Y su rendimiento, lentamente, comenzó a desvanecerse. Fuera del campo, su imagen pulcra, religiosa y alejada del ambiente mediático. No encajaba del todo con el vestuario de egos del nuevo Madrid galáctico. Algunos lo respetaban. Otros, lo consideraban blando. Con la llegada de José Mourinho, la situación se volvió insostenible. Kaká perdió protagonismo. Y su relación con el técnico era distante. 120 partidos en 4 años, 29 goles, muchas ausencias.
En 4 años, jugó menos de lo esperado. Costó casi 70 millones. Y nunca recuperó el nivel que lo llevó a la cima. Muchos lo consideran uno de los fichajes más decepcionantes en la historia del Madrid. Kaká no fue un fraude. Fue una víctima del momento, de su cuerpo y de las expectativas. Un talento divino. En un entorno que exigía otra clase de guerra. Paul Pogba al Manchester United. Paul Pogba. El chico que se fue libre del Manchester United en 2012. Volvía 4 años después, como el fichaje más caro del mundo. 105 millones de euros. Así de alto apostó el United. Así de grande era la promesa. El anuncio fue más show que deporte. Ropa, beats, redes sociales. Pogba llegaba como estrella mundial. ¿Pero fue realmente eso lo que necesitaba el United? Detrás del fichaje, un nombre lo manejaba todo. Mino Raiola, el agente más polémico del fútbol. Solo en comisiones, Raiola se llevó más de 20 millones de euros. Muchos empezaron a preguntarse. ¿Quién controlaba la carrera de Pogba, él o su representante? Y en la cancha, las dudas crecían. Brillaba un partido, desaparecía en 3. Lesiones, escándalos, bailes, y poca consistencia. Su relación con Mourinho se volvió tóxica. Cruces en público. Tensiones internas. El fichaje estrella, ahora era el problema más caro del vestuario. En 6 temporadas. Pogba nunca fue ese líder que esperaban. Ganó una Europa League y una Carabao Cup. Pero nunca dominó la Premier. Y el precio, pesaba más que sus números. En 2022. Pogba se fue gratis. Exactamente como llegó la primera vez. Un círculo que costó al United más de 150 millones entre salario, comisiones y decepción. Samuel Eto'o a Lancey Macachkala. En 2011, el mundo del fútbol quedó en shock. Samuel Eto'o, 3 veces campeón de Champions. Ídolo del Barça e Inter. Firmaba con un club del que nadie había oído hablar. Lancey Macachkala. ¿Dónde? Macachkala, una ciudad en Dagestán, una de las regiones más conflictivas y peligrosas de Rusia. Un lugar sin historia futbolística. Pero con mucho, mucho dinero. Eto'o se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo. 20 millones de euros netos por temporada. Más que Messi. Más que Cristiano. Pero, ¿por qué? Todo apuntaba a un hombre. Suleiman Kerimov. Un multimillonario ruso, con conexiones políticas y un club de fútbol como fachada. Para muchos, el Lancey era una operación de blanqueo de capitales. Lancey no solo fichó a Eto'o. También trajo a Roberto Carlos, William, Gus Hiddink. Y construyó un equipo millonario, que jugaba en Moscú, porque su estadio no era seguro. Mientras los fichajes posaban para la prensa. En Dagestán había tensión militar, terrorismo y corrupción. Y el equipo, jugaba sin alma. En 2013, todo explotó. Kerimov retiró su dinero. El club se desmanteló. Y Eto'o salió por la puerta de atrás. El fútbol mueve corazones, pero también mueve millones. Y cuando hay tanto dinero en juego, las decisiones ya no se toman solo en el campo. Estos fichajes nos recuerdan que detrás de cada transferencia, puede haber algo más que un simple cambio de camiseta. ¿Cuál de estos fichajes te pareció el más turbio? ¿Conoces algún otro que debería estar en esta lista? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a Football Experience, activar la campanita y seguirnos para más historias ocultas del fútbol. Nos vemos en el próximo partido.